el tema del mercado. Oye, pues a lo mejor decimos, oye, mira, se traslada, vamos a intentar recortar un poquito el gasto. Oye, y dentro de 2 años, pues a lo mejor volvemos otra vez. Si vemos que no funciona, pero ya hemos recortado un poquito. ¿Con qué fin? Pues principalmente tenerlo todo un poquito más ordenado, tanto a nivel de seguridad vial, como también pues un poco tener a todo el mundo concentrado. Tema económico, el coste anual que supone en horas extra, cortes de calle, limpieza y todo de las calles es bastante elevado, pues está cerca de los 30.000 euros el coste anual. Entonces, con ese dinero de ahorro, la idea es también invertirlo en el mercado. El mercado necesita una inyección de dinero importante porque es un mercado antiguo y necesita pues, que poquito a poquito se vayan haciendo cosas. Primero lo vamos a estudiar, lo vamos a ver, lo plantearemos por supuesto, el alcalde y con el resto de la Junta de Gobierno. Y si es viable, pues lo llevaremos a cabo y si no es viable, pues nos quedaremos como estamos. También entiendo que esto es como todo, esto es un prueba y error. O sea, si se hace, tampoco quiero que los comerciantes, entiendo que pueda haber otra vez malestar con los puestos de venta no sedentaria, pero oye, rectificar es de sabios, siempre podemos volver a la situación inicial. O sea, eso es un poco... No estamos cerrados a nada, por lo menos yo, no estoy cerrado a nada, pero por lo menos hacer un estudio y saber, oye, esto lo que puede suponer, lo que no, y ver los pros y los contras.